En lo profundo de una tierra donde la naturaleza aún reclama su dominio, donde los susurros del viento hablan de antiguos secretos y las montañas se alzan como guardianes del tiempo, un drama inesperado comienza a desarrollarse. Los picos escarpados, bañados por la luz dorada del amanecer, parecen respirar con vida propia mientras los primeros rayos del sol descienden por las laderas, iluminando un mundo salvaje, hermoso y lleno de misterios. A medida que la niebla se retira lentamente, el aire se llena de los sonidos de la vida, el murmullo de un río que desciende con fuerza indomable, el crujir de las ramas bajo las patas de un ciervo que avanza cauteloso, y el resonar lejano del grito agudo de un águila que corta el cielo. Este es un refugio de majestuosa pureza, un lugar donde la armonía parece eterna. Aquí, el tiempo se mide no en minutos, sino en estaciones, las rocas cuentan historias que solo el viento puede leer, y el río arrastra los ecos de generaciones de vida salvaje. Es un mundo que ha sobrevivido a la prueba de los siglos, donde depredadores y presas se mueven según las reglas inmutables de la naturaleza. Sin embargo, incluso en este santuario apartado, la mano del hombre ha dejado su huella, una cicatriz invisible que comienza a revelarse de maneras inquietantes y grotescas. Hoy, algo fuera de lugar acecha en las sombras. Un rastro de huellas profundas se extiende a lo largo de un sendero pedregoso, marcando el paso de un cazador solitario que ha recorrido estas montañas toda su vida. Pero estas huellas, normalmente firmes y seguras, ahora tambalean. Las marcas irregulares se hunden más de lo habitual, como si el peso de su cuerpo fuera una carga demasiado pesada para soportar. El sendero se mancha de pequeñas gotas de sangre que resplandecen como rubíes bajo el sol. Entre los arbustos, ramas rotas y hojas esparcidas hablan de un animal que ha luchado contra algo desconocido y ha perdido. Y entonces, un gemido. Apenas un susurro sobre el viento, pero suficiente para helar la sangre en las venas. La criatura que emite ese sonido no es un cervatillo indefenso ni un lobo joven que llama a su manada. Es el rugido silencioso de un titán caído. Cuando finalmente aparece a la vista, la visión es impactante. El león de montaña, el rey indiscutible de estas tierras, yace tendido entre las rocas, su cuerpo exhausto y su espíritu quebrado. Sus ojos, normalmente llenos de la chispa de un cazador perfecto, están opacos, como si la vida misma estuviera resbalando entre sus garras. Pero no es su debilidad lo que desconcierta. Es lo que ha consumido su cuerpo, lo que lo ha transformado en una visión de pesadilla. Su pelaje dorado, que una vez brillaba bajo la luz del sol, ahora está cubierto por un manto de percebes. Sí, percebes, criaturas marinas, parásitos que pertenecen a los océanos, no a los valles ni a las montañas. Millones de ellos se han adherido a su piel, formando una gruesa armadura de conchas blanquecinas que deforman su elegante figura. Desde la cola hasta la cabeza, su cuerpo parece haber sido reclamado por las profundidades del mar, como si algún hechizo malévolo hubiera fusionado el mundo acuático con la tierra firme. Las conchas se incrustan en sus heridas abiertas, sus bordes afilados agravando la carne desgarrada. Algunas aún están vivas, moviéndose lentamente, sus pequeñas antenas extendiéndose hacia el aire en busca de alimento. La imagen es grotesca, surrealista, una aberración que desafía toda lógica. Un depredador poderoso reducido a una víctima de algo que no pertenece a su reino. ¿Cómo pudo suceder algo así? ¿Cómo un león de montaña, símbolo de la fuerza y la libertad, terminó atrapado bajo el peso de millones de percebes, criaturas que deberían estar aferradas a las rocas del fondo marino? El aire huele a sal, a pesar de que el océano queda a cientos de kilómetros. Los ríos que bajan de las montañas, puros y cristalinos, no deberían traer consigo tal plaga. Pero, ¿y si lo hicieron? ¿Y si las aguas ya no son tan puras como parecen? ¿Qué si, en su camino hacia el océano, recogieron fragmentos de un mundo contaminado, una amenaza invisible que ahora se manifiesta de manera aterradora? La naturaleza, alguna vez perfecta en su equilibrio, ha sido perturbada por fuerzas que apenas comprendemos. Este león de montaña es solo una víctima, un presagio de un cambio mucho más grande.
y en medio de este misterio, una pregunta arde como un fuego imposible de ignorar. ¿Cómo es posible que millones de percebes terminen cubriendo a un depredador tan majestuoso? Esta es una historia que desafía la lógica y la razón, un relato de valentía, ingenio y desesperación. Y apenas ha comenzado. El eco del gemido distante llega a oídos entrenados, despertando una urgencia que solo los verdaderos guardianes de la vida salvaje comprenden. Un vehículo todoterreno avanza con decisión por un sendero de tierra, sacudido por las rocas y raíces que se aferran al suelo, como si la montaña misma intentara proteger su secreto. Dentro del vehículo, un equipo diverso y experimentado se prepara para enfrentar lo desconocido. Son los héroes de la naturaleza, un grupo de especialistas cuya misión es devolver el equilibrio a donde el caos ha dejado su huella. Sentado al volante, con las manos firmes y la mirada fija, está Gabriel, el líder del equipo. Su rostro curtido por el sol y el viento lleva las marcas de innumerables rescates. Cada arruga es una historia, cada cicatriz un recuerdo de las batallas libradas en nombre de aquellos que no pueden defenderse. A primera vista, su semblante serio y su voz grave imponen respeto, pero detrás de esa fachada hay un hombre profundamente comprometido con la vida en su forma más pura. Gabriel ha dedicado más de 20 años a rescatar animales salvajes atrapados en situaciones imposibles. Ha enfrentado tigres enredados en redes de caza furtiva, elefantes atrapados en pozos profundos, e incluso osos polares desplazados por el derretimiento de los hielos. Su lema es simple: si la vida nos llama, nosotros respondemos. Y ahora, ese llamado suena más fuerte que nunca. A su lado, con una expresión de concentración que no flaquea, se encuentra Elena, la veterinaria del equipo. Sus manos, pequeñas pero firmes, han salvado más vidas de las que podría contar. Desde su infancia, cuando curaba aves heridas en el patio trasero de su casa, supo que su lugar estaba al lado de los animales. Su corazón late al ritmo de los latidos de aquellos que cuida, y su pasión por proteger la fauna herida la ha llevado a especializarse en especies salvajes. Elena no teme enfrentarse a los desafíos más extremos, ha extraído balas de los cuerpos de leopardos heridos por cazadores furtivos y ha suturado heridas profundas en la piel gruesa de rinocerontes. Su conocimiento es vasto, pero lo que la distingue es su empatía. Para Elena, cada criatura tiene un nombre, una historia, y un derecho a vivir. Sin embargo, en esta misión en particular, el equipo incluye un miembro cuya presencia parece, a primera vista, fuera de lugar. Matías, el biólogo marino, es un experto en ecosistemas oceánicos, un hombre acostumbrado al olor del mar y al vaivén de las olas, no a la aspereza de las montañas. Alto y delgado, con ojos curiosos que parecen siempre buscar respuestas en los detalles más pequeños, Matías es un pensador profundo. Su trabajo ha llevado a descubrimientos importantes sobre la contaminación marina y su impacto devastador en la fauna del océano. Ha nadado entre arrecifes de coral blanqueados, documentado la trágica muerte de tortugas atrapadas en plásticos, y liderado campañas para salvar especies en peligro. Sin embargo, nunca antes había estado tan lejos del agua salada que define su mundo. ¿Por qué está aquí? Esa es la pregunta que todos, excepto Gabriel, se hacen en silencio. Pero Gabriel sabe que cada miembro de su equipo tiene un papel vital que desempeñar. Y cuando recibió la llamada para rescatar a un león de montaña cubierto de percebes, algo en su instinto le dijo que esta sería una misión donde los límites del conocimiento tradicional se pondrían a prueba. Mientras el vehículo avanza por el terreno traicionero, los miembros del equipo repasan mentalmente sus misiones pasadas. Gabriel recuerda aquella vez que trepó un acantilado para liberar a un cóndor atrapado en alambre de púas, con el viento rugiendo a su alrededor como un adversario invisible. Elena revive la sensación de calidez al escuchar el débil pero decidido latido del corazón de un oso rescatado del borde de la muerte, un latido que ella misma había devuelto a la vida con sus manos. Y Matías piensa en el día en que nadó entre delfines enredados en redes fantasmas, cortando una a una las cuerdas que amenazaban con asfixiar la belleza del océano. Cada uno de ellos ha enfrentado desafíos inimaginables,
y cada uno lleva consigo las cicatrices invisibles de las batallas libradas por los que no tienen voz. Pero esta misión es diferente. Aquí, en la vastedad de las montañas, la tierra y el mar parecen haber colisionado en una especie de tormenta imposible. Los desafíos que enfrentan no solo pondrán a prueba sus habilidades, sino que también exigirán respuestas a preguntas que ni siquiera saben formular aún. Cuando finalmente llegan al lugar donde el león de montaña fue avistado, el silencio los envuelve como un manto pesado. Bajan del vehículo con movimientos fluidos, como si fueran parte del mismo paisaje. El aire es más frío aquí, y el olor a sal es inexplicablemente fuerte. Gabriel observa las huellas con ojos entrenados, notando la irregularidad en el patrón. Elena inspecciona las gotas de sangre, calculando la gravedad de las heridas que aún no ha visto. Matías, en cambio, cierra los ojos un instante y respira profundamente. Aunque está lejos de las costas, reconoce el aroma de su mundo. La escena ante ellos no es solo un desafío, es un enigma, uno que combinará todo lo que saben y los empujará más allá de sus límites. Juntos, deberán enfrentarse no solo al peligro, sino también a la incógnita aterradora de lo que la humanidad ha hecho a la naturaleza. Lo que descubran en esta montaña podría cambiarlo todo. La llamada llegó en la madrugada, interrumpiendo el silencio profundo de una noche sin estrellas. Una señal de radio crepitó entre interferencias, con la voz urgente de un guardaparque que apenas podía ocultar su preocupación. «Tenemos un gran felino herido. Parece un león de montaña. Está en mal estado, muy mal. No lo sé, jamás he visto algo así antes. Necesitan venir, ahora». Gabriel estaba acostumbrado a llamadas intempestivas. Los rescates no esperaban horarios convenientes, y la naturaleza nunca daba segundas oportunidades. Pero había algo en la voz del guardaparque, una mezcla de desconcierto y alarma, que le provocó un nudo en el estómago. Sin perder tiempo, reunió a su equipo, quienes, con la misma determinación silenciosa, respondieron al llamado sin preguntas. La noche se desvanecía lentamente mientras el vehículo avanzaba hacia las profundidades del terreno montañoso. El aire se volvía más frío con cada metro que ascendían, y la luna apenas se asomaba entre las nubes bajas, como un ojo pálido que los observaba. Los faros iluminaban los senderos serpenteantes, revelando sombras que se agitaban en los bordes de la carretera, como si los fantasmas del bosque se hubieran reunido para presenciar algo extraordinario. Finalmente, tras horas de viaje, llegaron al punto indicado. La atmósfera estaba impregnada de una quietud antinatural, el tipo de silencio que solo precede a una revelación inquietante. La tierra bajo sus pies estaba húmeda, y un aroma salino impregnaba el aire. Matías, el biólogo marino, frunció el ceño, confundido por la presencia del olor del océano tan lejos de la costa. El grupo avanzó cautelosamente, con Gabriel a la cabeza. Sus ojos expertos rastreaban cada señal, una mancha de sangre en la roca, un rastro irregular que zigzagueaba cuesta abajo. Elena, con su equipo veterinario listo, seguía de cerca, notando el patrón tambaleante de las huellas. Algo no estaba bien. Los pasos del león eran torpes, como si luchara por mantenerse en pie, pero también había otra cosa. ¿Lo hueles?, preguntó Matías, rompiendo el silencio. Sal. Pero no debería estar aquí, murmuró Gabriel, cada palabra pesando más que la anterior. Cuando llegaron a un claro angosto entre dos paredes de roca, lo vieron. El león de montaña yacía en un montículo de tierra, apenas respirando. Su majestuoso cuerpo, diseñado por la evolución para moverse con la gracia de un depredador supremo, estaba ahora cubierto de percebes gruesos y retorcidos. Eran parásitos marinos adheridos a su pelaje y piel, creando una grotesca armadura de conchas afiladas que contrastaban con la elegancia de su musculatura. Las garras, que alguna vez habrían sido armas letales, estaban atrapadas bajo capas de incrustaciones. La cola, símbolo de equilibrio y poder, se movía débilmente, cargando el peso de los percebes como si fuera una cadena.
Elena inhaló con fuerza, llevando una mano a su boca para contener el jadeo de incredulidad. «Dios mío, ¿cómo puede ser esto?», susurró. Los ojos del león se abrieron ligeramente, revelando el dorado profundo que reflejaba el espíritu de la montaña misma. Había dolor en su mirada, sí, pero también una chispa de resistencia, un eco de la fuerza que lo había llevado hasta aquí, luchando contra lo imposible. Matías se acercó con cuidado, sus ojos recorriendo las conchas que cubrían al león. Los percebes estaban profundamente incrustados, algunos perforando la piel y causando heridas abiertas, infectadas. La carne enrojecida supuraba pus, y un olor nauseabundo emanaba de las llagas. Aquello no era solo una cuestión de vida o muerte, era una tortura lenta, un castigo infligido por una mano invisible pero letal, la mano de la contaminación humana que había alcanzado incluso los rincones más remotos. El león emitió un gruñido débil, una mezcla de advertencia y súplica. Gabriel se arrodilló, mirándolo directamente a los ojos, reconociendo el espíritu del animal que aún luchaba dentro de esa prisión de percebes. «Estamos aquí para ayudarte, viejo amigo», murmuró. El viento cambió de dirección, llevando consigo el susurro del bosque y el aroma de la sal. Y entonces, el peso de la situación cayó sobre ellos con toda su fuerza. Un depredador supremo, el símbolo del poder y la libertad, había sido enjaulado por las consecuencias de la negligencia humana. Si no actuaban rápido, la montaña perdería a uno de sus guardianes más antiguos. Elena abrió su maletín, sus manos temblando ligeramente, mientras comenzaba a preparar los instrumentos necesarios para aliviar el sufrimiento del león. Matías tocó una de las conchas con dedos cuidadosos, sintiendo su textura rugosa y afilada. Era una invasión de otro mundo, una presencia marina en el corazón de la tierra firme. «Esto nunca debió pasar», dijo en voz baja. «Pero pasó», respondió Gabriel, con una determinación férrea. «Y ahora, es nuestro trabajo arreglarlo». El león de montaña respiró hondo, un movimiento doloroso que resonó en los corazones de todos los presentes. En ese instante, no era solo un animal herido. Era un testimonio viviente de la resistencia de la naturaleza frente a las fuerzas destructivas del hombre, y la esperanza de que, con el coraje y la compasión adecuados, aún había tiempo para salvar lo que importaba. El rescate acababa de comenzar, pero la lucha por la vida del león estaba lejos de terminar. El primer desafío fue acercarse lo suficiente al león sin provocar una reacción que pudiera empeorar sus heridas o poner en peligro al equipo. Aunque debilitado, el instinto salvaje del animal permanecía intacto. Apenas percibió la presencia de los humanos, un gruñido profundo resonó en su garganta, reverberando en el estrecho cañón como un eco de advertencia. Elena se detuvo de inmediato, sus ojos fijos en el felino. Podía ver cómo los músculos bajo su manto maltratado aún se tensaban con la promesa de un ataque. A pesar de la cubierta grotesca de percebes y las heridas abiertas, la fuerza primaria del león permanecía viva, una fuerza que no podía ser subestimada. «Está asustado, pero sigue siendo peligroso», dijo Gabriel en voz baja, sin apartar la mirada del animal. «No podemos acercarnos sin tranquilizarlo primero», respondió Elena mientras rebuscaba en su equipo una dosis de sedante cuidadosamente medida. La precisión era crítica, demasiado podría apagar el latido de su corazón debilitado, pero muy poco sería insuficiente para calmar su furia. Matías, observando a una distancia segura, notó la postura del león y sus movimientos lentos pero calculados. «Mira su cola. Sigue moviéndose. Eso significa que aún puede atacar». El grupo retrocedió unos pasos mientras Gabriel preparaba la cerbatana tranquilizante. La luz matinal comenzaba a iluminar el cañón, revelando con mayor claridad los percebes que cubrían el cuerpo del león. Cada movimiento del animal causaba que las conchas se rozaran entre sí, produciendo un sonido seco, casi como un crujido fantasmal. El espectáculo era tan perturbador como fascinante, una criatura de tierra atrapada bajo un peso marino, una contradicción viva que desafiaba la lógica. El viento cambió nuevamente,
trayendo consigo el hedor de la infección. Elena apretó los labios al sentir la urgencia de actuar rápido, pero no podían apresurarse. Un error de cálculo pondría en peligro a todos. ¿Cómo llegaron ahí esos percebes?, preguntó en voz baja, sus pensamientos luchando por encontrar respuestas. Matías, con una mezcla de asombro y preocupación, empezó a conectar los puntos. Percebes como estos necesitan agua salada para sobrevivir. Si están tan profundamente incrustados en su piel, significa que estuvieron allí durante un tiempo considerable. Lo suficientemente largo como para crecer y multiplicarse. Pero eso no explica cómo un león de montaña, una criatura de las alturas, terminó cubierto de percebes, replicó Elena. El cambio climático, dijo Matías, casi para sí mismo. Los patrones de clima están cambiando. Las lluvias torrenciales están inundando áreas donde el agua del mar puede mezclarse con los ríos y arroyos. A veces, las corrientes salinas llegan a lugares inesperados. Quizás este león cayó en una trampa natural, un pozo o una grieta inundada con agua de mar. Gabriel, que había estado escuchando con atención, añadió. Y los desechos humanos. Las redes, la basura que se desplaza por las corrientes. Los percebes se adhieren a cualquier cosa, rocas, madera, animales. Todo. Si quedó atrapado en algo que los llevó consigo, no tuvo oportunidad de escapar. El peso de esas palabras se sintió como una condena. La presencia de percebes en un león de montaña era una señal clara de que las fronteras entre los ecosistemas se estaban desdibujando de manera peligrosa. La naturaleza, que una vez mantuvo límites bien definidos, ahora luchaba por adaptarse a la invasión de fuerzas externas. Gabriel levantó la cerbatana, fijando la vista en el músculo expuesto del flanco del león. Sus dedos eran firmes, pero su corazón latía rápido. Este era un momento crítico. Si el tranquilizante fallaba, el león podría enloquecer de dolor y desesperación, hiriéndose aún más en su intento de defenderse. El disparo silbó en el aire y se clavó con precisión. El león soltó un rugido que desgarró el silencio del cañón, una expresión de poder y sufrimiento que hizo estremecer a todos. Luego, sus ojos se nublaron lentamente, y su cuerpo comenzó a ceder bajo el peso de la sedación. Elena esperó, contando los segundos que parecían alargarse como horas, hasta que el animal finalmente se desplomó sobre su costado con un suspiro pesado. Se acercó lentamente, su corazón martillando en sus oídos, mientras colocaba una mano suave sobre el cuerpo inmóvil del león. La piel bajo sus dedos estaba caliente, húmeda, y las conchas se sentían como cuchillas incrustadas en carne viva. Ahora empieza el verdadero trabajo, dijo, mientras Gabriela asentía en silencio. Matías se agachó junto a ellos, tomando una concha con cuidado. Observó las capas que se habían formado y murmuró: esto es solo una pequeña parte de un problema mucho más grande. Si la tierra y el mar están empezando a mezclarse así, no sabemos qué otras criaturas estarán sufriendo. Elena apartó la mirada del biólogo para enfocarse nuevamente en el león. No podía pensar en el mundo entero ahora. Solo importaba este animal, esta vida que aún podía salvarse. Los tres sabían que estaban en una carrera contra el tiempo, y que cada segundo perdido era una oportunidad menos para devolver al león su libertad y su dignidad. El león yacía inmóvil, bajo el efecto del sedante, pero la batalla por su supervivencia apenas comenzaba. La presencia de los percebes, con sus conchas calcificadas y sus afiladas protuberancias, representaba una amenaza constante. No solo deformaban el cuerpo del animal, sino que cada movimiento que había intentado hacer en su lucha por sobrevivir le había causado heridas profundas y sangrantes. La infección se extendía bajo muchas de las conchas, y algunos de los tejidos comenzaban a necrosarse. Elena preparó su instrumental quirúrgico improvisado, compuesto por pinzas finas, una solución antiséptica, y un cuchillo pequeño y afilado. Sabía que la clave era mantener la precisión y la calma. Cada percance, por mínimo que fuera,
podría hacer que las bacterias se propagaran y sellaran el destino del majestuoso animal. Empecemos por la zona del pecho, donde la piel está más dañada, indicó, señalando el área donde los percebes se habían agrupado como una masa grotesca que palpitaba con los movimientos lentos de la respiración del león. Matías le alcanzó una pequeña lupa de aumento. Necesitamos identificar cuáles están incrustados más profundamente. Si arrancamos sin cuidado, podemos desgarrar demasiado tejido. Elena asintió, sintiendo la presión de cada segundo. Con sumo cuidado, colocó las pinzas alrededor de una de las conchas. Era una estructura compleja, formada por placas afiladas que parecían haberse fusionado con la carne del león. Usando movimientos lentos y calculados, empezó a aflojarla. Es como quitar una astilla, pero 1000 veces peor, murmuró, mientras la concha finalmente se desprendía con un suave chasquido. La piel debajo estaba roja, inflamada, y exudaba un líquido amarillento. Matías roció una solución desinfectante sobre la herida. El león gimió, incluso bajo la sedación, su cuerpo reaccionando instintivamente al dolor. «Resiste, amigo. Estamos aquí para ayudarte», susurró Elena. El proceso continuó, pero cada nuevo perceber representaba un nuevo desafío. Algunas conchas estaban incrustadas cerca de los ojos, donde un mal movimiento podría provocar ceguera. Otras se habían adherido a las patas, causando profundas laceraciones con cada paso que el león había intentado dar. Gabriel, que sostenía al animal para estabilizar su cuerpo, observó con una mezcla de admiración y angustia. Nunca había visto algo así. ¿Un depredador tan poderoso reducido a esto? Es como si la naturaleza misma lo hubiera traicionado. No fue la naturaleza, replicó Elena con dureza, retirando otra concha con un esfuerzo visible. Fueron los humanos. La contaminación, las redes abandonadas, el cambio climático. Esto es el resultado de lo que le estamos haciendo al planeta. Matías, trabajando con rapidez pero con extremo cuidado, encontró una zona especialmente problemática en la base de la cola. Los percebes allí estaban casi fusionados con el músculo. Si no separamos esto bien, podría perder la movilidad de la cola por completo, dijo, frunciendo el ceño. Elena se inclinó para inspeccionar más de cerca. Podemos hacer una incisión aquí, pero la cantidad de vasos sanguíneos hace que sea arriesgado. Necesitaré suturar rápido si sangra demasiado. Los minutos pasaron como horas mientras el equipo se sumergía en la ardua tarea. La tensión en el aire era palpable. Cada concha removida revelaba una nueva herida, un nuevo riesgo, un nuevo obstáculo que debía ser superado. En un momento, la respiración del león se volvió superficial y errática. Elena sintió como el miedo le apretaba el pecho. «Su pulso está cayendo», gritó. Gabriel, sin dudarlo, inyectó una dosis medida de estimulante. Todos contuvieron la respiración mientras esperaban que el corazón del león respondiera. Los segundos parecieron detenerse hasta que, finalmente, el ritmo volvió a estabilizarse. Demasiado cerca, susurró Matías, limpiándose la frente cubierta de sudor. «No podemos permitir más errores», dijo Elena, sus manos temblando levemente antes de recuperar el control. Trabajaron durante horas. Cada movimiento era un acto de precisión quirúrgica, cada decisión una apuesta por la vida del león. La solución antiséptica se agotaba rápidamente, y las manos del equipo comenzaban a acalambrarse por la tensión. Cuando retiraron el último de los percebes, el cuerpo del león quedó cubierto de heridas abiertas, pero libre del peso que lo había aprisionado. Las conchas formaban un pequeño montón a un lado, un recordatorio espeluznante de la batalla que habían librado. «Lo logramos», dijo Elena con un suspiro de alivio. Matías asintió, pero su mirada seguía preocupada. «Ahora tenemos que mantenerlo con vida. Las infecciones pueden ser mortales, incluso después de un rescate exitoso.
Elena comenzó a aplicar un ungüento antibiótico en las heridas más profundas. Vamos a luchar por él. No llegó hasta aquí para rendirse ahora. Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando el cañón en un resplandor dorado, el equipo se tomó un momento para respirar. Habían ganado una batalla, pero la guerra por la supervivencia del león estaba lejos de terminar. El aire estaba cargado de una mezcla de agotamiento y esperanza cuando el equipo se tomó un breve descanso. Bajo la tenue luz del atardecer, el león de montaña, aún bajo los efectos de la sedación, respiraba de manera más estable. Cada inhalación profunda era una pequeña victoria, un recordatorio de que la vida aún latía fuerte en su interior. Elena, agotada pero incapaz de apartar la mirada, se arrodilló junto al imponente felino. Sus ojos recorrieron las líneas de su cuerpo, ahora libre del peso grotesco de los percebes. Las heridas abiertas eran testimonio de su sufrimiento, pero también de su lucha feroz por sobrevivir. En ese momento, el león abrió lentamente los ojos. Sus pupilas doradas se encontraron con las de Elena. El mundo pareció detenerse. A través de aquel contacto visual, sintió algo indescriptible, una corriente de entendimiento profundo, una conexión que trascendía las barreras entre especies. «Te ves más fuerte ya», susurró con una sonrisa suave. «Lo peor ha pasado». El león parpadeó, su mirada fija en ella, como si pudiera comprender cada palabra. No había agresión, solo una calma solemne y un agradecimiento tácito, una expresión que parecía decir, «Sé lo que hiciste por mí». Matías, observando desde unos pasos atrás, se acercó despacio. «¿Viste eso? Es como si supiera que lo estamos ayudando». Elena asintió, aún conmovida. Los animales sienten mucho más de lo que imaginamos. Su instinto es fuerte, pero también lo es su capacidad para reconocer el cuidado. Gabriel, limpiando sus manos después de asegurar los suministros, se agachó cerca de la cabeza del león. «Siempre me asombra lo que soportan», murmuró, sus ojos llenos de respeto. «Este león ha vivido un infierno, pero no ha dejado de luchar». ¡Qué lección de resiliencia! El león inspiró profundamente y dejó escapar un suave gruñido, no de amenaza, sino de reconocimiento. El sonido vibró en el aire como una promesa de fortaleza renovada. Matías extendió una mano con cautela, manteniendo una distancia respetuosa, y aunque no tocó al león, el simple gesto fue una señal de reverencia. «Es un guerrero. Y creo que siempre recordaré este momento. No solo lo que hicimos por él, sino lo que él nos enseñó sobre nunca rendirse». Elena bajó la mirada a las patas del león, marcadas por cicatrices que tardarían meses en sanar, si no años. «Nosotros le salvamos la vida», dijo en voz baja, «pero él también nos ha dado algo. Nos ha recordado por qué hacemos esto. Por cada vida que salvamos, aunque sea solo una entre millones, el esfuerzo vale la pena». Mientras el último rayo de sol desaparecía detrás de las montañas, el equipo se preparó para trasladar al león a un refugio seguro, donde continuaría su recuperación. Pero algo dentro de ellos había cambiado para siempre. Las horas compartidas con aquella criatura herida habían tejido un lazo invisible, una mezcla de admiración, respeto y una conexión emocional que solo las experiencias límite pueden forjar. Los ojos del león se cerraron lentamente, descansando por fin, mientras los del equipo permanecían abiertos, llenos de esperanza. La lucha aún no había terminado, pero su corazón seguía latiendo. Y mientras tuviera fuerza, ellos seguirían luchando con él. El viento comenzó a soplar con una furia inusitada, levantando remolinos de polvo y hojas secas que azotaban los rostros del equipo. Apenas habían asegurado al león en la camilla improvisada cuando el primer trueno retumbó en el cielo, resonando como un rugido que parecía desafiar su misión. Gabriel, con el ceño fruncido, miró al horizonte, donde nubes negras se acumulaban como una muralla oscura y amenazante. «Tenemos que movernos». «Ahora», dijo, su voz firme pero cargada de preocupación.
Elena sujetó con fuerza la camilla junto a Matías mientras las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. La pendiente rocosa que tenían que descender se había convertido en un sendero traicionero, resbaladizo y cada vez más peligroso. El agua se filtraba entre las piedras, creando pequeños torrentes que dificultaban cada paso. «Cuidado con esa roca suelta», gritó Matías, señalando un pedrusco que se balanceaba inestable. Elena pisó con cuidado, pero un movimiento brusco del león, que empezaba a despertar de la sedación, desestabilizó su equilibrio. Con un jadeo de pánico, sintió que sus pies perdían tracción. Gabriel reaccionó con rapidez, sujetándola por el brazo justo antes de que cayera. «No podemos dejar que se despierte por completo», exclamó Elena, su corazón latiendo a 1000 por hora. El león se agitaba, soltando gruñidos bajos, mientras sus patas delanteras intentaban encontrar apoyo. Sus ojos, abiertos pero nublados por el aturdimiento, reflejaban confusión y miedo. Cada movimiento ponía en riesgo la integridad de la camilla y la seguridad del equipo. Matías, con manos temblorosas, buscó una jeringa en el maletín médico resistente al agua. «Necesitamos otra dosis de sedante, pero más leve. No podemos arriesgarnos a que su sistema colapse». El rugido del león, aunque debilitado, se mezcló con el trueno ensordecedor. La lluvia se intensificó, empapando sus ropas y reduciendo la visibilidad. Ahora, cada paso se había convertido en una batalla contra el terreno y los elementos. El agua corría por sus rostros, y el suelo se transformó en una trampa de barro. De pronto, un crujido fuerte a sus espaldas hizo que todos se congelaran. Un árbol inclinado por la tormenta comenzó a ceder, sus raíces retorcidas soltándose de la tierra con un sonido que resonó como un lamento. «Árbol cayendo», gritó Gabriel. El tiempo pareció ralentizarse mientras el árbol se desplomaba hacia ellos. Con un último esfuerzo desesperado, todos se lanzaron hacia un lado, rodando por el suelo mojado, mientras la camilla con el león quedó atrapada parcialmente bajo las ramas. El impacto hizo que el león emitiera un gemido bajo, y por un instante, el equipo temió lo peor. «Tenemos que sacarlo de ahí». Elena corrió hacia la camilla, su respiración agitada y sus manos temblando. Con una coordinación casi instintiva, Matías y Gabriel levantaron las ramas más gruesas mientras Elena revisaba al león. Su pecho aún subía y bajaba lentamente, una señal de que seguía luchando por vivir. «Está vivo, pero no tenemos mucho tiempo». La tormenta no mostraba signos de amainar. Los relámpagos iluminaban el cielo en destellos cegadores, y el rugido del viento hacía casi imposible escucharse unos a otros. A pesar de todo, la determinación brillaba en sus rostros. El león había llegado tan lejos, y ellos también. No lo dejarían atrás. Con renovada energía, volvieron a sujetar la camilla, asegurándola con correas improvisadas para evitar otro accidente. Cada paso era un desafío, pero el vínculo invisible que los unía con el león, esa mezcla de respeto, responsabilidad y humanidad, les daba la fuerza para seguir adelante. El destino parecía jugar en su contra, pero el equipo había aprendido una lección importante: la verdadera fortaleza no reside solo en la fuerza física, sino en la voluntad inquebrantable de no rendirse, incluso cuando todo parece perdido. La tormenta había cedido, dejando a su paso un aire limpio y una calma que se sentía como un suspiro de alivio. El sol comenzaba a asomarse tímidamente entre las nubes dispersas, pintando el cielo de tonos cálidos y dorados mientras la niebla se levantaba de las montañas. Sobre un lecho de hojas frescas y bajo la sombra protectora de los árboles, el león de montaña descansaba, libre por fin de las ataduras que lo habían aprisionado. Elena se arrodilló junto a él por última vez, sus dedos rozando con suavidad su pelaje ahora limpio. Cada cicatriz contaba una historia de lucha, cada respiración profunda era un triunfo sobre la adversidad. Los ojos del león, ahora claros y brillantes, se abrieron lentamente, y durante un instante, el mundo pareció detenerse de nuevo. Sus miradas se cruzaron,
y en ese contacto hubo algo que ninguna palabra podría expresar, una comprensión mutua, una conexión nacida del sufrimiento compartido y del esfuerzo por la supervivencia. Elena sonrió con una mezcla de orgullo y melancolía. «Es hora de que vuelvas a casa», susurró, con una voz llena de ternura. Matías y Gabriel observaban en silencio, sus rostros marcados por el cansancio, pero iluminados por la satisfacción de haber cumplido su misión. Juntos habían enfrentado lo inimaginable, y ahora veían los frutos de su trabajo en aquel imponente animal, que volvía a ser el rey de las montañas. Con un movimiento lento y elegante, el león se incorporó. Sus músculos, debilitados pero recuperándose, se tensaron mientras daba sus primeros pasos libres. Se detuvo un momento, olfateando el aire fresco, sintiendo la tierra bajo sus patas y saboreando la libertad que tanto le había costado recuperar. De pie junto a una pendiente que dominaba un vasto valle, el león alzó la cabeza y dejó escapar un rugido que resonó por las montañas como un eco de victoria. Era un sonido puro y poderoso, un símbolo de vida y fuerza restauradas. Los corazones del equipo latieron al unísono con aquel rugido, sintiéndose parte de algo mucho más grande que ellos mismos. «Eso fue increíble», murmuró Gabriel, con la voz entrecortada por la emoción. Elena se limpió una lágrima furtiva antes de que nadie pudiera verla. «Es por momentos como este que vale la pena todo el sacrificio». Matías asintió, cruzándose de brazos mientras el león se alejaba con pasos seguros, fundiéndose con el paisaje que siempre había sido su hogar. «Volverá a ser fuerte. Más fuerte que nunca». El equipo permaneció allí, viendo cómo el león desaparecía entre las rocas y los árboles, su figura majestuosa convirtiéndose en un recuerdo que llevarían consigo para siempre. Sabían que, aunque su camino y el del león se habían cruzado solo por un breve instante, ese encuentro los había transformado de maneras profundas y duraderas. El rugido aún vibraba en sus corazones cuando comenzaron a descender la montaña. Y mientras caminaban hacia su próximo desafío, sabían que cada vida salvada, cada historia de lucha y redención, era un testimonio de la conexión inquebrantable entre el ser humano y el mundo natural que aún luchaba por sobrevivir. Mientras el equipo descendía de la montaña, un silencio profundo envolvía el paisaje, como si la propia naturaleza estuviera tomando un respiro después de la tormenta. El sol ya brillaba con fuerza, iluminando cada rincón del terreno accidentado, ahora despejado. Las huellas del león en la tierra aún permanecían visibles, como un recordatorio del milagro que acababan de presenciar. Elena caminaba al frente, su mente ocupada en lo sucedido, pero también llena de preguntas. ¿Cuántos animales más sufrirían debido al avance de la contaminación, al cambio climático, a la invasión del ser humano en sus territorios? ¿Cuántos, como este león de montaña, quedarían atrapados entre dos mundos, sin saber cómo escapar de los peligros creados por nuestra indiferencia? Gabriel, que caminaba junto a ella, parecía pensar lo mismo. Sin mirar a Elena, soltó una frase que resonó con fuerza en el aire. Este león no solo fue rescatado de los percebes. Fue rescatado de un mundo que está cambiando demasiado rápido para que muchos animales puedan adaptarse. Elena asintió en silencio, con los ojos fijos en el horizonte donde las montañas se desvanecían en una capa de niebla. Todo parecía en calma, pero sabía que esa calma era frágil. Los ecos del león aún retumbaban en sus mentes, pero la imagen de su cuerpo cubierto de percebes se grababa más fuerte que nunca. «Es nuestro deber proteger a estos seres antes de que sea demasiado tarde», dijo con voz decidida, mirando a sus compañeros. Matías, al escucharla, se detuvo por un momento. El peso de las palabras de Elena lo golpeó con fuerza, y un nudo apareció en su garganta. Los rescates, las intervenciones, el trabajo que hacían, todo parecía ser solo una pequeña parte de algo mucho más grande. La verdadera lucha no solo era salvar a los animales que encontraban en su camino, sino asegurarse de que las circunstancias que causaban su sufrimiento dejaran de existir. «No hay vuelta atrás», murmuró Matías, mirando al cielo gris que comenzaba a despejarse.
Lo que hagamos ahora definirá el futuro de miles de especies. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a cambiar? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario? Elena se detuvo y se giró hacia él, mirándolo con ojos que reflejaban no solo cansancio, sino también una resolución férrea. No es solo por ellos, respondió con firmeza. Es por nosotros, por nuestros hijos, por el equilibrio que aún podemos salvar. Cada acción cuenta, cada decisión. Y si no somos nosotros los que luchamos por el futuro, ¿quién lo hará? Los tres miraron al horizonte, conscientes de que cada montaña, cada árbol, cada río, cada animal salvaje tenía un lugar en el delicado entramado de la vida. Pero también sabían que ese equilibrio estaba en peligro. El ser humano había alcanzado un punto en el que su impacto ya no era solo una preocupación futura, sino una amenaza palpable. Era cierto que el león de montaña había sido rescatado, pero ¿cuántos otros animales seguirían sufriendo, atrapados entre la contaminación, la pérdida de hábitat y la falta de acción? No podían ignorar que el mundo natural necesitaba su ayuda más que nunca. Y con esa reflexión, el equipo siguió su camino, sabiendo que, aunque su misión había terminado, la verdadera lucha apenas comenzaba. Porque lo que quedaba por salvar, más allá de los animales y su entorno, era la conexión que nos unía a todos en el mismo destino compartido. Era hora de actuar, antes de que fuera demasiado tarde.